El sendero de hoy nos llevará a explorar el mundo escondido de los osos. Los osos pertenecen a la familia de los Ursidae. Son 8 especies y 5 géneros ampliamente distribuidos en casi todo el mundo a excepción de Oceanía, Antártida y África, donde estuvieron presentes en la cordillera del Atlas hasta el 1870, fecha en la que unos cazadores mataron el último ejemplar en las montañas de Tetuán, en el norte de Marruecos. Al ser animales que se prestan bien a evocar tanto el miedo como la admiración, los osos han desempeñado siempre un papel importante en el imaginario de las poblaciones humanas que han vivido y viven más estrechamente en contacto con estos plantígrados particularmente fascinantes. Nos centraremos en concreto en los territorios de Siberia y Alaska. En estas tierras las tradiciones de los nativos se entrelazan con la presencia de los mayores representantes entre los osos, el oso pardo, el oso polar. Además, las inmensas extensiones aún hoy relativamente inexploradas de estos territorios han sido el escenario perfecto para hipótesis sobre especies misteriosas aún por descubrir. La primera etapa de nuestro camino nos lleva en una playa del extremo norte de Alaska, cerca del yacimiento arqueológico de Balakpa, un asentamiento humano de más de 1000 años de antigüedad. En ese asentamiento, unos arqueólogos descubrieron un cráneo de oso polar descomunal. Este hallazgo podría indicar la existencia de una subespecie desconocida hasta ahora, y tal vez se trate del legendario rey de los osos, descrito en los relatos de los nativos. Se determinó que el cráneo tenía unos 1300 años. Sus medidas son de 40 centímetros de la nariz a la parte posterior y se presenta con un aspecto más estirado respecto a los osos modernos. La doctora Ann Jensen declaró lo siguiente: no conocemos el tamaño exacto de todo el animal, pero sabemos que era un oso enorme. Jensen afirmó que es posible que el cráneo pertenezca a una subespecie. El descubrimiento podría arrojar luz sobre los relatos de los inuit acerca de osos de 3 metros de largo, llamados rey osos u osos comadreja. El Tijiakpak, que en castellano se puede traducir como oso comadreja, es una tipología de oso descrita por los inuit como más delgado que otros osos. Tiene patas largas y poderosas. Su cuerpo también es más largo que el de un oso normal. Y por eso se asemeja a una comadreja. Más allá de la diferencia aparente con un oso polar común, los inuit afirmaban que el Tijiakpak presentaba también unas huellas muy distintas a las de los osos polares. De hecho, eran perfectamente redondas y tan grandes que en ellas cabían los 2 pies. La posibilidad de que exista en el Ártico una subespecie de oso polar desconocida hasta la fecha es absolutamente fascinante. Sin embargo, hay que decir que la existencia del oso comadreja también podría explicarse recurriendo a la etnozoología. Los relatos de los nativos podrían referirse a los avistamientos de grandes individuos de oso polar durante periodos del año especialmente pobres en recursos alimenticios. También hay que mencionar que el cráneo hallado, de 40 centímetros de longitud, es ciertamente impresionante, pero entra dentro de los cánones de la especie. En el 1864, unos cazadores nativos de la zona de la bahía de Franklin en Canadá, abatieron a un oso pardo hembra. El oso mostraba un pelaje muy peculiar. No era marrón, sino que amarillento. Esa piel y el cráneo del animal llegaron a manos del comerciante de pieles Roderick McFarlane. McFarlane envió los restos a la Smithsonian Institution, donde fueron almacenados y rápidamente olvidados. Los restos del oso permanecieron olvidados en los archivos durante más de 50 años, hasta que el número de especímenes llegó a ser lo suficientemente grande como para justificar una revisión. De esta tarea se encargó el célebre naturalista Clinton Hart Merriam, que descubrió estos restos y los reconoció como pertenecientes a una nueva especie, Ursus inopinatus. Clinton fue el primero en darse cuenta de que el oso de McFarlane no parecía ser un grizzly corriente.
El pelaje iba de amarillenta a un marrón claro en el vientre, el hocico era marrón dorado y los ojos estaban bordeados de marrón apagado. El cráneo también, especialmente la conformación de los dientes, que en algunos rasgos incluso recordaban a los del Arctotherium, un gran oso sudamericano que se extinguió hace 700.000 años. Todo parecía incompatible con las características de un oso pardo. Convencido de que se encontraba ante algo totalmente nuevo para la ciencia, decidió establecer un nuevo género para este animal y denominó a la especie Betularctos inopinatus. Betularctos inopinatus, que significa oso antiguo e inesperado, para el que también propuso el nombre común de oso patriarca. Su tesis era que se trataba de un representante de una especie muy antigua que había sobrevivido a la extinción, pero desgraciadamente, aunque en su revisión se incluían varias fotografías de cráneos de osos, en ninguna de ellas aparecía Betularctos, cuya posible existencia fue olvidada posteriormente y nunca investigada por nadie más. Es posible que el oso de McFarlane en verdad sea un raro caso de hibridación de oso polar y grizzly. Este tipo de hibridación se ha encontrado tanto en cautividad como en libertad. La presencia de la forma híbrida en estado salvaje se confirmó en 2006 mediante el análisis del ADN de un ejemplar de aspecto inusual que había sido abatido en el Ártico canadiense. Anteriormente, se habían criado ejemplares híbridos en cautividad y se habían mantenido en zoológicos. El resultado de esta hibridación son especímenes cuya descripción coincide estrechamente con la de este oso, especialmente la del pelaje ocre claro y al parecer también la del cráneo de forma extraña que llevó a Merriam a crear un nuevo género. En 1936, el zoólogo sueco Sten Bergman, del Museo de Historia Natural de Estocolmo, en un informe científico sobre los osos de Kamchatka, informó de lo siguiente. El tamaño de los osos en Kamchatka es generalmente el de los de Europa del Norte. Sin embargo, se han observado, a veces, especímenes realmente gigantescos. En el otoño de 1920 me mostraron una piel que superaba con creces cualquier otra piel de oso que hubiera visto antes. Era de un negro perfecto y tenía el pelo corto. Los cazadores suelen afirmar que los osos considerablemente grandes son siempre completamente negros. Además, siempre tienen el pelo corto, a diferencia de los animales de tamaño normal, que suelen tener el pelo largo. En otras ocasiones, el profesor Bergman tuvo ocasión de medir y fotografiar una huella del oso que era 37 centímetros de largo y 25 centímetros de ancho. Por lo que el animal debía de ser un verdadero gigante. Lo que Bergman relató fue posteriormente distorsionado y se convirtió en la fuente de un error que aún hoy está muy extendido en diversos libros y en Internet. Según estas fuentes, el científico sueco fue el creador del nombre científico Ursus arctos piscator, es decir, oso pardo pescador, para describir esta variedad de oso gigante. Pero en realidad Bergman no describió ninguna subespecie de oso. El nombre fue acuñado por Jack Pucheran en 1855. Y antiguamente se utilizaba para referirse al oso pardo de Kamchatka en general. En 1987, el cazador Rodion Shivolobov consiguió hacerse con una piel de Irkuyem. La piel era blanca y pertenecía a un animal muy grande, parecido a una piel de oso polar de gran tamaño, pero los pastores de renos locales insistían en que pertenecía al Irkuyem. Shivolobov envió muestras de pelo y fotografías de la piel a varios zoólogos de Moscú y San Petersburgo, pero le dijeron que necesitaría muestras dentales y craneales para que pudieran identificar su especie. Rodion Shivolobov recopiló una serie de relatos de testigos presenciales a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, y se enteró de que cazadores de renos supuestamente habían matado ejemplares en 1968, 1976, 1980 y 1982.
El zoólogo ruso Nikolai K. Vereshchagin sugirió que el Irkuyem podría ser un pariente superviviente del oso gigante Arctodus simus, que actualmente solo se conoce por fósiles del Pleistoceno en Norteamérica. Vereshchagin escribió sobre el Irkuyem: no excluyó en absoluto la posibilidad de que exista una especie de oso que podría ser un pariente cercano de un oso extinto de la Edad del Hielo. No me parece una cosa tan descabellada. Valery Erlow, que creía que la piel de Sibolobov era la de un oso pardo ordinario, Ursus arctos, sugirió que el Irkuyem era un oso polar extraviado, Ursus maritimus, o incluso una población nativa de osos polares de Kamchatka. A veces se ha informado de la presencia de osos polares extraviados en Kamchatka. Otra teoría para explicar los hechos es que el Irkuyem sea uno de los osos grolar. Como explicado antes, un híbrido de oso pardo y polar. En alternativa a los osos pardos de la península de Alaska que han flotado hasta Kamchatka en témpanos de hielo. En cualquier caso, el dios oso se describe con estas particularidades. Blanco, de aspecto esbelto y llegado a los territorios de los nativos desde Alaska cruzando el mar de Chukchi a través de banquisas flotantes. Otro aspecto interesante es que se desplazaba de forma curiosa, echando al suelo sus patas delanteras y desplazándose con las traseras casi como si fuera una especie de oruga.